Queridos hermanos, el sacramento de la confirmación es por excelencia el sacramento del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Nosotros todos hemos sido bautizados. Un día nuestros papás, nuestros padrinos, nos trajeron a la iglesia para que allí recibiéramos por el agua y el Espíritu la vida de hijos de Dios. A partir de ese momento empezó todo un proceso de crecimiento en la fe, en la esperanza, en el amor. Es decir, en aquellas manifestaciones fundamentales de la vida de Dios en nosotros. Pero precisamente en la iglesia se fue sintiendo la necesidad de que las personas recibieran de parte del obispo una admisión mucho más clara y responsable para vivir la vida del Espíritu al interior de la iglesia. Y así poco a poco se fue llegando a la creación, a la institución del sacramento de la confirmación. Y en el sacramento de la confirmación recibimos de nuevo ese Espíritu Santo que ya hemos recibido en el bautismo, pero ahora se recibe ya como personas plenamente conscientes, con una opción personal clara para no solamente confirmar la fe en el Señor Jesucristo, Hijo del Padre que nos da su Espíritu, sino también para comprometerse claramente a vivir como cristianos, es decir, como discípulos misioneros del Señor Jesucristo. Y por eso no hay día mejor en el año para celebrar el sacramento de la confirmación que el día de Pentecostés. Porque en ese día nosotros tomamos conciencia, celebrando la fiesta de Pentecostés, tomamos conciencia de cómo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, nos da la plenitud de su vida, nos hace partícipes de su vida. Por lo tanto, permite que nosotros podamos vivir en este mundo de una manera diferente a la que viviríamos si simplemente viviéramos por nuestras propias fuerzas, guiados solamente por nuestra condición mortal, y que después de nuestra muerte podamos eternamente vivir unidos a Dios y a nuestros hermanos en lo que nosotros, en una palabra figurada, llamamos el cielo, pero que no es otra cosa, como lo ha explicado el Papa Juan Pablo II, que la unión plena con Dios y con nuestros hermanos. Y de esa manera poder ser felices. Felices aquí en esta tierra y felices para siempre más allá de la muerte. ¿Qué significa todo esto? Tratemos de ir como a mirarnos a nosotros en nuestra vida ordinaria, a mirar el mundo en el cual vivimos. Nosotros constatamos que de verdad tenemos un corazón difícil, un corazón que tiende solamente a pensar en sí mismo, un corazón egoísta. Y por lo tanto tendemos solamente a dar gusto a nuestras tendencias, a nuestros impulsos, a nuestras pasiones. Y el mundo en el cual nosotros vivimos nos empuja todos los días para que demos rienda suelta a aquel egoísmo que llevamos dentro. Todos los mensajes que recibimos permanentemente van en la línea de ese gusto, haga lo que quiera, de ese gusto plenamente. Todos los días trate de conseguir un poquito más de dinero para poder vivir más cómodamente, para poder manejar más fácilmente a las otras personas, para poder hacer lo que usted quiere, lo que usted se merece. Ese mensaje lo vamos interiorizando, lo vamos haciendo nuestro. Y empezamos a vivir así, dándonos gusto en todo, siguiendo simplemente nuestras tendencias y nuestras pasiones. Pero inmediatamente entramos en conflicto con los demás. ¿Por qué? Porque los demás empiezan a aparecer o bien como objetos que yo puedo utilizar para darme gusto, o bien como estorbos que tengo que suprimir para poder darme gusto. De ahí nace la injusticia, de ahí nace la violencia,
de ahí nacen los conflictos, de ahí nace la guerra, de ahí nace la muerte, los homicidios, los robos, los atracos, toda esa situación de inseguridad horrible en el cual nosotros vivimos. Y precisamente, si vamos a buscar el origen de todas esas situaciones, tenemos que descubrir que el origen está en un corazón incapaz de amar, en un corazón egoísta, en un corazón torcido. Pero Dios, que nos ama infinitamente, no nos deja solos. ¿Qué tal que nos dejara solos? ¿A dónde iríamos a parar? No, el Señor viene a nosotros. El Señor escucha nuestra oración, escucha nuestro grito de ayuda cuando nos sentimos verdaderamente doblegados por el peso de esta situación terrible en la cual con tanta frecuencia nos encontramos. Y el Señor nos envió a su Hijo Jesucristo. El Señor quiso que en Cristo nosotros contempláramos el amor inmenso que Él nos tiene y que en Cristo nosotros viéramos cómo debemos vivir como seres humanos. Cristo que se acercó al pobre, al ciego, al cojo, al leproso, al oprimido. Cristo que devolvió la vida al muerto. Cristo que hizo posible que todos experimentaran el amor misericordioso de Dios. Cristo que nos amó hasta el extremo, hasta donde es posible amar, hasta entregar su vida por nosotros. Y muriendo por nosotros, nos libró del pecado y de la muerte, de tal manera que nosotros podamos vivir con un corazón nuevo, con un corazón no esclavo de nuestras tendencias y pasiones, con un corazón no alienado por el ansia del placer, por el ansia del dinero, por el ansia del poder, sino con un corazón verdaderamente capaz de amar. Y amar a Dios como es un Padre que nos ama tiernamente, y por lo tanto de amarlo a Él como hijos, y de amar a los demás, especialmente a los más pobres, a los más necesitados, a aquellas personas que el Señor coloca alrededor nuestro, cerca de nosotros. Pero para que eso sea posible, entonces necesitamos su luz y su fuerza. Y esa luz y esa fuerza es el Espíritu Santo. Es Dios mismo que viene a nuestro corazón. Es Dios mismo que nos da su luz, que nos da su verdad, que nos da su fuerza, que nos da su paz, que nos da su gozo, que nos da su alegría. Es Dios mismo que cambia nuestro corazón, que transforma nuestro corazón, de tal manera que nosotros podamos, repito, no vivir esclavos de nosotros mismos, sino vivir para los demás, amando, sirviendo, ayudando, buscando el bien de todos, haciendo posible que este mundo en el cual vivimos sea un mundo de fraternidad, de solidaridad y de paz. Para eso necesitamos la fuerza de Dios, y esa fuerza, repito, es el Espíritu Santo. Nosotros lo hemos escuchado en las lecturas que acaban de ser proclamadas. El Señor Jesucristo, resucitado, se aparece a sus discípulos y sopla sobre ellos su aliento, es decir, su espíritu, porque la misma palabra que significa aliento significa espíritu. Sopla sobre ellos su espíritu, les da su espíritu y los envía para que sean portadores del perdón de Dios a la humanidad. Ese perdón que no es simplemente el no tener en cuenta el pecado, no, es el destruir el pecado en el corazón del hombre y por lo tanto darle la posibilidad de una vida nueva, de una vida verdaderamente en el amor. Y el Señor entonces, como lo escuchamos en el texto de la carta a los Corintios, que se leyó como segunda lectura, el Señor entonces nos congrega a todos en un cuerpo, su cuerpo, el cuerpo en el cual todos los que recibimos el Espíritu por el bautismo y por la confirmación podemos vivir como hermanos, amándonos, ayudándonos, escuchando su palabra, alimentándonos de sus sacramentos, para que entonces, como en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, podamos llevar a los demás, como lo hicieron los apóstoles, el mensaje de salvación. Podamos no solamente transformar nuestra propia vida, sino transformar nuestras familias, transformar los vecindarios donde vivimos, nuestros lugares de trabajo,
nuestros lugares de diversión, allí donde estemos, vamos a ser siempre portadores del amor de Dios, porque viviremos profundamente el amor. De esa manera, entonces, estamos siendo guiados y conducidos por el Espíritu de Dios en nosotros. Y de esa manera seremos portadores de paz, y de esa manera seremos portadores de gozo y de alegría. Y así en este mundo, en el que sentimos todos los días la presencia de la injusticia y de la violencia, vamos logrando que poco a poco vivamos mejor, de una manera diferente. Vamos construyendo una sociedad de hermanos, y de esa manera también vamos encaminándonos hacia ese encuentro definitivo con Dios en su casa del cielo. Y de esa manera, repito como lo dije al principio, seremos felices aquí, en esta tierra y después de nuestra muerte. Esta manifestación clara del amor de Dios por nosotros. Dios nos ama y quiere que seamos felices. Estos jóvenes hoy reciben el sacramento de la confirmación. Es decir, reciben de una manera especial el Espíritu Santo. Y por lo tanto, por el Espíritu Santo reciben todos esos dones maravillosos que el Señor nos da. La sabiduría, la inteligencia, la ciencia, la capacidad de amar a Dios y amar a los demás, que se expresa, por ejemplo, en el don de consejo, en el don de piedad, en el don de fortaleza. Todos aquellos dones, todas aquellas gracias que nosotros necesitamos para vivir verdaderamente como Él quiere. Pero no basta recibirlo una vez cuando recibimos el sacramento de la confirmación, sino que esa presencia del Espíritu Santo hay que alimentarla permanentemente en nosotros. Por eso el Señor nos invita a que escuchemos su palabra, a que la palabra del Señor sea nuestro alimento permanente, a que escuchemos lo que Dios quiere decirnos, así como escuchamos las voces del mundo en que vivimos, que también seamos capaces de hacer un poco de silencio acerca de ese mundo y empezar a escuchar la voz de Dios, que nos invita a seguir a su Hijo Jesucristo, que nos invita a vivir en la verdad y en la justicia, que nos invita el Señor para que mantengamos la fuerza del Espíritu en nuestro corazón, a celebrar la Eucaristía, especialmente cada domingo, a reunirnos como comunidad para celebrar juntos el memorial de la muerte y de la resurrección del Señor, y al alimentarnos juntos de su cuerpo y de su sangre, recibir de nuevo la fuerza y la luz del Espíritu, a que nos acerquemos al sacramento de la penitencia, de la confesión, para que allí recibamos cada vez que pecamos el perdón de nuestros pecados, y por lo tanto podamos ir, a medida que vamos caminando hacia el Padre, podamos ir transformando, purificando, vivificando nuestra existencia. Dios quiera, queridos hermanos, que estos jóvenes y todos nosotros que un día recibimos el sacramento de la confirmación, seamos cada vez más conscientes de la presencia del Espíritu en nuestra vida y seamos cada vez más capaces de abrir nuestro corazón, diciéndole un sí rotundo al Señor, para que nuestra vida se llene de todas esas gracias que Él nos da y podamos vivir cada día mejor en el amor, en la justicia, en la paz, y podamos un día encontrarnos todos juntos en la casa del Padre. Por eso yo los invito ahora a que vivamos la administración de este sacramento con devoción, abriendo todos nuestros corazones a Dios para que Él derrame en todos nosotros, así como lo derrama de manera especial en los jóvenes que reciben el sacramento de la confirmación, su Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de luz, Espíritu de verdad, Espíritu de justicia, Espíritu de fraternidad, Espíritu de solidaridad, Espíritu de gozo y de paz.